Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales en el Cato Institute. Hello, everybody. This is a reminder that this forum will be conducted in Spanish. En diciembre llegó Javier Milei a la presidencia de Argentina tras haber sido elegido democráticamente, convirtiéndole en el primer presidente libertario del mundo en nuestros tiempos. Lo logró con un mensaje que por primera vez en 80 años no propuso simplemente ajustar el sistema corporativista que había impuesto Juan Domingo Perón, sino desmontarlo por completo, por ser inmoral y empobrecedor. De una manera muy clara, Milei propuso nada menos que un cambio de paradigma, regresar a Argentina a la tradición liberal clásica que hizo de ese país uno de los más ricos del planeta hace un siglo. En ese sentido, Argentina es único en América Latina, precisamente porque tiene un pasado de éxito y prosperidad basado en el liberalismo. Y Milei apeló y sigue apelando a esa tradición y a la libertad a la hora de promover reformas de largo alcance. Hoy día me da un gran gusto poder conversar con el mayor referente del liberalismo en Argentina, Alberto Venegas Lynch, hijo, acerca del significado de este resurgimiento liberal. Por cierto, Alberto ha tenido una gran influencia intelectual sobre el presidente Milei, que lo reconoce él mismo y al que se refiere a Alberto como un prócer. Eh, Alberto Venegas Lynch es académico asociado del Cato Institute, es autor de más de 20 libros nacionales, ciencias económicas, ciencias morales y políticas y ciencias en Argentina. Fue fundador de SEADE, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, donde fue rector por más de 20 años. Fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Eh, Está vinculado a numerosas instituciones internacionales prestigiosas donde ha tenido o tiene cargos de asesoría importantes como la Sociedad Mont Pelerin y se ha recibido de doctorados honoris causa por universidades en Argentina y a nivel internacional eh, por todo el mundo. Además de todo esto, Alberto es amigo mío por más de 30 años, believe it or not, y me da un gran placer, Alberto, poder darte la bienvenida a esta conversación. Bueno, muchas gracias, Jan, por esa presentación tan generosa que has hecho. Y quería, si te parece bien, comenzar con una cuestión semántica. He visto que ustedes, naturalmente, han anunciado esta charla contigo, esta conversación, en torno al liberalismo clásico. Yo comprendo que hayan puesto liberalismo clásico porque en el mundo anglosajón se dejaron expropiar la palabra extraordinaria liberal y la sustituyeron por libertario, aunque autores como Milton Friedman han subrayado que a pesar de esa expropiación deberían insistir en la palabra liberal, not in the American corrupted sense, sino en el sentido tradicional de la expresión, porque como se sabe, el liberalismo no es un puerto, sino una navegación en permanente búsqueda de nuevos paradigmas. Yo acá tengo abajo de mi computadora un letrero muy grande que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. De manera que en el cono sur, en el mundo latinoamericano, hispanoparlante, digamos, decir liberalismo es suficiente, no hay necesidad del adjetivo clásico. Y también quería, si me permites, Jan, decir que, bueno, Javier ha sido siempre muy generoso conmigo. Creo que él resume
toda su filosofía o la ha resumido en esos 23 extraordinarios minutos en Davos. Creo que es inmejorable esa presentación y yo no me tomo muy en serio lo del prócer, lo tomo como una cosa cariñosa y afectiva de Javier en una relación que tenemos sumamente estrecha. Pero no quiero dejar pasar la ocasión de decir que a pesar de que yo completé 2 doctorados, nunca escuché desde la cátedra algo medianamente razonable respecto de lo que significa la tradición de pensamiento liberal, y le debo todo a mi padre, que me hizo ver con una paciencia infinita otros lados de la biblioteca. Mi padre empezó en un seminario de muy pocas personas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el año 1942, en base a un libro recién traducido por el Fondo de Cultura Económica de México de Gottfried Haberler, Prosperidad y Depresión, que había escrito Haberler en el año 37. Como se sabe, Haberler había sido discípulo de Mises en ese seminario célebre en la Cámara de Comercio en Viena, y mi padre descubrió accidentalmente la escuela austríaca con este libro, y luego lo propagó, fundó instituciones, becó a jóvenes, en fin. Pero en lo que se refiere a mi persona, si yo me comparo con mis colegas y con discípulos en esos 2 doctorados, veo la suerte inmensa que yo he tenido, porque si no hubiera sido por mi padre, hubiera sido, como han sido muchos de mis colegas, o trotskistas, o, para ser benévolo conmigo mismo y no exagerar, por lo menos keynesiano, pero nunca liberal. Se lo debo entonces a mi padre. Bueno, quise hacer esta introducción que espero te parezca bien y a nuestra Sí, conversación. claro que sí. Muchas gracias por esas observaciones. Yo estoy de acuerdo con el término que se ha corrompido acá en Estados Unidos y no tenemos diferencias al respecto. Y es verdad que, como nos acabas de decir, la suerte juega un papel muy importante en la vida de los individuos y de los países, ¿no? Yo creo que eso quizás lo podemos discutir un poco más respecto a Argentina, pero me parece que tiene sentido empezar con tu definición de liberalismo, que es una definición que el presidente lo repite una y otra vez, lo repitió además durante la inauguración presidencial, donde dijo que esa definición es el nuevo contrato social de Argentina. ¿Cuál es tu definición del liberalismo y qué significancia tiene el hecho de que los argentinos ahora tienen esa definición grabados en su cabeza? Bueno, me halaga mucho esto, no solo de Javier Milei, sino de otros intelectuales que aprecio mucho, y es el liberalismo, es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Quisiera elaborar un poco este asunto. Cuando decimos el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, no estamos diciendo para nada que adherimos al proyecto del vecino. Más aún, nos puede resultar repugnante, pero si no hay lesión de derecho en una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, no es aceptable bajo ningún concepto recurrir a la fuerza. La fuerza es solo de carácter defensivo cuando hay invasión de derechos. Y para elaborar un poquito más, Ian, sobre esta definición, uso expresamente la palabra respeto y no tolerancia, porque la expresión tolerancia, si bien es cierto, está usada con la mejor intención y muy difundida entre los liberales, me suena que tiene cierto tufillo inquisitorial, como si estuviéramos parados en la loma mirando y tolerando a los que se equivocan, y eso no es propio, digamos, de un liberal, porque los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Por eso uso esa expresión que he fabricado en uno de mis primeros libros, y que Javier Milei la reitera y la ha difundido, y durante su campaña, fíjate, Ian, que es uno de los pocos casos, creo yo, en el mundo, salvo tal vez Ron Paul,
pero en pocos casos en el mundo donde la campaña electoral ha sido una secuencia ininterrumpida de clases de economía, clases de marcos institucionales. Yo en ese sentido recuerdo siempre en su tercera campaña presidencial, Ron Paul, me acuerdo que frente a todo el público y los demás candidatos, elaboró sobre la teoría del ciclo austríaca, una cosa increíble. Pero salvo ese caso, y yo creo que el caso, como tú apuntaste al principio, yo creo que es único en los últimos, por lo menos el último siglo, 80 años, en el mundo, no solo en la Argentina, que hay un presidente con estas convicciones liberales muy profundas, porque Javier, antes de ser un político, es un académico, él ha enseñado en diversas universidades. Yo antes del tema del COVID participé en un mano a mano con Javier en la Universidad de Belgrano, donde en el aula magna había 1.300 asientos de jóvenes, hubo que habilitar 3 aulas paralelas con pantallas y les digo a quienes nos están escuchando que no me impresionó tanto, aunque sí me impresionó mucho la cantidad de gente, lo que más me impresionó es el tipo de preguntas. Atrás de las preguntas de estos jóvenes había mucha biblioteca. Es decir, esa transmisión de autores de la tradición de la escuela austríaca y algunos de la escuela de Chicago, en fin, ha calado profundo en los jóvenes y yo veo el efecto multiplicador que esto ha producido, que es algo muy sumamente estimulante. Y cuando uno lo conoce a Javier, no solo se anota y se percibe su gran convicción, sino su honestidad intelectual, y es una persona sumamente generosa, muy sensible, con arraigados principios y valores, antes que nada morales, digamos, antes que económicos, que institucionales, y así como se ha visto en Davos, vuelvo a decir, él ha elaborado sobre la función empresarial, sobre el ambientalismo, temas como el aborto, temas monetarios, fiscales, laborales. Ha sido, yo creo, un ejemplo para el mundo y a mí me hace gracia, no sé si me debería hacer gracia, pero el otro día oyéndolo a Federico Jiménez Los Santos en Madrid, diciendo que ahora el foco del mundo está en la Argentina, cuando hace 5 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora somos un ejemplo a seguir, es una cosa muy curiosa. Yo le he dicho cariñosamente también, lo llamo el segundo milagro argentino, porque mi querido amigo, ahora muerto hace un tiempo, Armando Rivas, decía que Alberdi era el milagro argentino. Y a mi juicio, Javier Milei es el segundo milagro argentino en línea absolutamente coherente con Juan Bautista Alberdi. Bueno, me parece que podemos hablar de eso en un ratito. Iba a acordarles que hace casi 10 años publicamos este libro con el título La libertad es respeto recíproco, que a mí siempre me ha gustado ese título porque resume la parte ética tan importante que ya acabas de explicar y lo que yo entiendo es que eso es lo que está tratando de lograr Javier Milei en Argentina. Hemos estado hablando del surgimiento del liberalismo en Argentina, pero, pero ¿se puede hablar de eso? O sea, ¿qué tan profundos son los cambios que se están dando? ¿Qué tanto apoyo hay en la sociedad para estas ideas? ¿Hay un cambio de mentalidad? Creo que ya más o menos contestaste eso o diste algunos indicadores. Evidentemente hay gente que está harto de lo que vino antes, eh, pero ¿qué desde tu punto de vista está pasando en la sociedad respecto a las ideas y los valores liberales? Bueno, yo creo que
pregunta, reflexión o consulta tuya, Ian, es muy importante, es clave. El esfuerzo es enorme. La catástrofe que ha recibido Javier Milei y su equipo es colosal y mucho mayor de lo que nos imaginábamos y lo que se imaginaba el propio Javier Milei. Yo me permito, no sé si será muy pertinente, utilizar un término militar acá y distinguir entre lo que son las estrategias de la táctica. La estrategia es el fin, es la meta. Esto queda absolutamente claro en Javier y en su equipo cada vez que lo reiteran y lo repiten. Ahora, las tácticas a veces cambian, a veces hay marchas y contramarchas, y yo comprendo, yo a veces digo, qué lástima que se dejó de lado esto, pero claro, hay que acordar con el Congreso, qué lástima este nombramiento, si yo hubiera estado ahí eventualmente, pero claro, si yo hubiera estado ahí, eso es una cosa contrafáctica. Yo veo y comprendo los enormes problemas que se ha encontrado Javier y la necesidad de, como digo, acordar en el Congreso, ahora en estos momentos en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Creo que se está haciendo una buena tarea. Y entonces yo creo que nosotros los liberales debemos de mirar cuál es el rumbo y cuál es el resultado neto. Si el rumbo está bien marcado y el resultado neto es bueno, aunque a lo mejor nos gustaría, y a Javier también le gustaría, haber eventualmente hecho otras cosas, y hay algunas que ha debido postergar, no eliminar, sino postergar, y otras que ha debido hacer algunas combinaciones. Pero como digo, hasta ahora, en sus muy pocos días de gestión, creo que es algo admirable para la Argentina y admirable para el mundo. De manera que esas son las consideraciones que yo haría. Agrego otra cosa que me ha citado muchas veces Javier, y es que yo digo que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de manera que bienvenido el intercambio de ideas entre nosotros, manteniendo la columna vertebral, digamos, desde luego, de la libertad, el concepto de la vida, la propiedad y la libertad, pero pequeñas digresiones y diferencias son naturales entre nosotros, porque como digo, no somos una manada. Pero la explosión intelectual, el retorno a valores morales, porque como tú dijiste muy bien, Jan, la Argentina fue un ejemplo para el mundo, desde la Constitución Liberal de 1853 hasta el golpe fascista del 30, y mucho peor a partir del golpe militar de Perón del 43, aunque Perón también participó en la fascista del 30. A partir de ese momento tuvimos caídas vertiginosas, pero antes de eso conviene recordar que los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a Suiza, y esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos indicadores comparables con Estados Unidos. La gente venía a la Argentina a hacerse la América con una mano atrás y otra adelante. Hicieron fortunas y emprendimientos colosales en la Argentina. Pero aquí viene una cosa, Ian, que me gustaría citar, un libro de Alexis de Tocqueville, no el más conocido que La democracia en América, sino el antiguo régimen de la revolución, donde dice Tocqueville, y esto lamentablemente también va para Estados Unidos, y hago un pequeño paréntesis para decir, uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde muestro el abandono que ocurre en Estados Unidos
debido a, dejando de lado estos valores y principios extraordinarios de los padres fundadores. Pero vuelvo a Tocqueville, que él decía que en países donde hay un gran progreso moral y material, la gente tiende a dar eso por sentado. Y ese es el momento fatal, porque empieza la regresión. Y en el caso argentino, ha ocurrido eso y empezaron a entrar en las cátedras la CEPAL, los keynesianos, los marxistas, los socialistas, los estatistas, en fin, distintas vertientes. Y cuando se produjo la confrontación, el debate, resulta que los supuestos defensores de la libertad y de esa tradición no tenían argumentos y fueron arrollados. Recién ahora vemos que hay sustancia, que hay mucha madera, mucho material, digamos, argumentativo, y Javier Milei ha producido también el milagro de correr el eje del debate en todo el espectro político, o en casi todo, digamos, y los siempre indiscretos archivos muestran, videos, muestran que no era lo que pensaban esos políticos, simplemente lo que están diciendo porque ahora ven que debido a esta penetración de las ideas de la libertad, de la sociedad abierta o la sociedad libre, mucha gente apoya eso y como tú también dijiste, Ian, están hartos de que se les repita los mismos cuentos y las mismas sandeces de los últimos 50, 60 años, ¿no es cierto? Entonces es una gran esperanza. No sé si me fui por las ramas. No, me parece muy bien. Lo que me estás diciendo es que el fenómeno Milei no salió de la nada. Detrás de eso hay, yo conozco Argentina, toda una infraestructura de instituciones, de think tanks liberales, de pensadores muy sofisticados liberales en Argentina que que no se puede comparar con muchos otros países de verdad y que tuvo algo que ver y me atrevo a decir que tú y tu papá han tenido mucho que ver con crear ese ambiente que ha puesto, que ha puesto las condiciones para que pueda tener más éxito un Javier Milei. No sé si tú quieres describir eso un poco más. Sí, efectivamente, Ian, como dije, mi padre empezó en el 42 con este libro, luego fundó el Centro de Estudios sobre la Libertad, y te confieso, y digo confidencialmente, aunque nos están escuchando muchas personas, pero hubo algunos problemas en la familia, porque mi padre cuando no conseguía becas para donar para chicos que fueran a hacer maestrías a Estados Unidos y Europa o doctorados, ponía de su propio peculio y eso creó ciertas tensiones. Pero esto es para mostrar tensiones en la familia, para mostrar la generosidad de mi padre. Y uno de los que participó en ese seminario era Williams Chapman, que luego fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y fue quien lo recibió a papá con Mises en sus célebres 6 conferencias en la universidad, en el aula magna de la Universidad de Buenos Aires, que era en el año 59, algo absolutamente revolucionario, era algo que se consideraba decirse liberal, era como un improperio, una mala palabra. Incluso yo en mis asesoramientos, como tú dijiste, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de Comercio y el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, debido a esos asesoramientos, pude recurrir a empresarios muy generosos para la fundación de SIADE, esa institución que estableció maestrías, y hace poco, relativamente poco, Unión Editorial de Madrid me pidió que haga el prólogo para esas 6 célebres conferencias de Mises, que lo hice muy honrado y emocionado, y hago otra confidencia, y es que la 6ª conferencia
yo le saqué un duplicado de la llave del auto a mi padre para salir con una chica y me perdí la conferencia de Mises, cosa que me arrepiento hasta el día de hoy. ¿No? Fue casi un crimen lo que hice, pero No hay que preguntar detalles. mi padre lo invitó a Hayek, lo invitó a Bruno Leoni, lo invitó a Ropke, lo invitó a Leonard Reed, lo invitó a Benjamin Rogge, en fin, todos puntos, porque vos dijiste algo, Ian, recién de instituciones y think tanks en Argentina. Efectivamente, quiero honrar a Federalismo y Libertad de Tucumán, la Fundación Libertad y la Fundación Bases en Rosario, el Club de la Libertad en Corrientes, la Cátedra Alberdi en Mendoza, Liberar en Córdoba, la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires, que tienen grupos de jóvenes que hacen tesis doctorales increíblemente fértiles, que se reúnen en ateneos de lectura, que es un buen método, digo yo, y subrayo, para mejorar uno mismo y para mejorar el discurso y la comprensión de estas ideas. Y en ese sentido, tal vez en volúmenes, tal vez no, seguro, en volúmenes mucho más reducidos que lo que ocurre en Estados Unidos, como por ejemplo con Cato Institute, que es un ejemplo para el mundo de las publicaciones y los seminarios y la difusión fenomenal que tiene a través de muy diversos canales y que es una esperanza para Estados Unidos y son, como dijiste, Ian, hace poco, basados en valores y en principios éticos, porque como una vez escribí, el liberalismo no se corta en tajos, no es un tema de economía solamente o de marcos institucionales solamente, sino de un abanico de principios y de valores que se entremezclan entre sí, ¿no? De hecho, el liberalismo no es el conservadurismo, no es ser conservador y a pesar de que para nosotros las diferencias son claras, todavía hay algunas confusiones a la hora de leer la prensa, por ejemplo. He visto mucho que la prensa internacional suele decir a veces que Milei es parte de este fenómeno de populismo de derecha, de antisistema, que es parte de la derecha alternativa que vemos personajes como Orbán en Hungría o Erdogan en Turquía o Modi en la India o hasta en los países desarrollados. Y a mí me parece que eso es un error porque, eh, porque a pesar de ser antisistema, que me parece que es lo que tienes que ser si eres argentino, sus propuestas no tienen mucho que ver con las propuestas de esos personajes y de ese movimiento, si se le puede decir eso. No sé cómo lo ves tú. Me parece muy importante lo que estás tocando, Ian, y yo dividiría en tres capítulos esto. Primero, el conservador. Yo creo que conviene distinguir el liberal que quiere conservar los valores de la vida, la libertad y la propiedad, del conservador que está enredado y atado al statu quo y no puede salir del statu quo ni vislumbrar otros panoramas, otros paradigmas, como decimos. Esta última definición de conservador, creo yo personalmente que es nefasta. Creo yo que produce atrasos fenomenales. En ese sentido, vale la pena recordar en The Constitution of Liberty de Hayek, que tiene un capítulo que se llama ¿Por qué no soy conservador?, donde hace esta diferencia. Pero eso por un lado. Por otro lado, creo yo, ya siguiendo con tu razonamiento tan importante, yo he sugerido la última vez en la Feria del Libro que dejemos de hablar de derecha e izquierda, porque son conceptos que confunden. Derecha no se sabe si es conservador, en el sentido que hemos dicho recién del statu quo, o si es fascista,
izquierda en realidad ha perdido su significado original, porque si nos remontamos a la Revolución Francesa, los que se sentaron a la izquierda del rey en la asamblea eran los que se oponían a los privilegios, los que se oponían al abuso del poder, y luego las izquierdas no han hecho más que hacer la apología de las botas, la fuerza y la violencia. Entonces, yo creo que hablar de izquierda y derecha a esta altura, y no lo tomo como un sarcasmo, sino como algo serio, es tan anodino como hablar de adelante, atrás, arriba o abajo. Yo creo que la gran diferencia en estas cuestiones, para marcar la diferencia de las aguas, es liberal o estatista, ni siquiera populista, porque a veces quienes hablan de populismo esconden una especie de mezcla de cosas que no van al grano, al hueso, al punto de decir soy estatista o soy liberal. Entonces, me parece que esa es la diferencia. Y por último, lo que mencionaste del antisistema, yo creo que vale la pena poner una nota a pie de página. Esto es algo que se le ha dicho muchas veces a Javier y uno tiene que preguntarse, ¿qué se quiere decir con antisistema? Porque muchos malintencionados hablan del antisistema como si Javier fuera antirrepublicano o antidemócrata. Y en realidad Javier no ha hecho más que suscribir los puntos de la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, de la transparencia de los gobernantes ante los gobernados, de la importancia de rotar en el poder, la alternancia en el poder como tercer punto, como cuarto punto la igualdad ante la ley, como quinto punto la división de poderes, y esos son los 5 principios básicos de una república que suscribe Javier, y lo que se quiere en realidad decir, o lo que tiene algún significado hablar de antisistema, es anticorrupción del régimen o el sistema republicano. En esta instancia del proceso de evolución cultural, y yo sé y sabemos, Jan, que Javier tiene otras ideas que van más allá incluso de poderes limitados del aparato estatal. Pero en esta instancia del proceso de evolución cultural está suscribiendo los principios republicanos y democráticos, y por lo tanto es el mayor sostén y partidario del sistema republicano. Quiero acordarles a quienes nos están viendo y escuchando que si tienen preguntas pueden hacerlas a través de nuestra página web, en nuestra cuenta de Facebook, YouTube y también Twitter o X cuando quieran. Volvamos a Alberdi. Alberdi fue un fenómeno quizás único para esa época, por lo menos en América Latina, con la influencia que tuvo sobre el país y sobre el pensamiento y resultados. ¿Nos puedes decir un poquito más de Juan Bautista Alberdi y qué es lo que él creía? ¿Cómo era que él tuvo tanta influencia en la Constitución que después hizo, eh, eh, posibilitó la riqueza que siguió en Argentina? Bueno, me parece también importantísima esa consulta, Ian, que sé que tú conoces perfectamente la respuesta, pero en fin, para los que nos están oyendo, digo que hay un paralelo también en Javier Milei y Juan Bautista Alberdi, además de sus ideas, en su soledad. Se le decía a Alberdi que no tenía programa, que no tenía equipo. Alberdi insistía que sus programas se basaban en 3 principios: derogar, derogar y derogar todo el régimen estatista, que es lo que está tratando de hacer. Porque acá viene otra cosa muy importante, Ian, que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso, que es su decreto de necesidad y urgencia y la legislación que acompaña. Muchos distraídos o no tan distraídos dicen que lo que quiere Javier
con esto es acumular poder y esto es antirrepublicano. A muchos estatistas les ha dado un ataque de republicanismo cuando en realidad lo que pretende Javier Milei es precisamente restringir y limitar el poder del aparato estatal para entregarle las facultades a la gente. Yo creo que una frase que la tengo en el jardín de mi casa, en Mayólica, de Alberdi, resume muy bien su espíritu y se pregunta Alberdi, ¿qué le exige la riqueza para producirse a la ley? Y contesta, lo mismo que Diógenes le pidió a Alejandro, que no le haga sombra. Y eso resume muy bien las facultades que entendía Alberdi le correspondía al monopolio de la fuerza, para proteger y garantizar derechos que son anteriores y superiores a la existencia misma del aparato estatal que teóricamente está constituido para garantizar esos derechos. Sin embargo, hoy día, en el caso argentino y en muchas otras partes del mundo, lamentablemente, la gente se siente perseguida, asfixiada y aplastada por el aparato estatal que teóricamente está diseñado para protegerlo y para garantizarlo. Hay, Ian, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, que desde la Constitución, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, las constituciones eran para limitar el poder. Hoy, muchas reformas constitucionales están hechas no para limitar el poder, sino para darle un cheque en blanco al poder, para crear nuevos derechos. En realidad, me detengo un minuto acá, porque a todo derecho corresponde una obligación. Muchas veces se habla del derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a una motocicleta con 2 caños de escape, en fin, una serie de cosas que significan pseudo derechos porque significa y son manotazos al fruto del trabajo ajeno. Yo a veces he puesto un ejemplo un poco grotesco, te diría, y es en la Asamblea Constituyente, en la época de Rafael Correa en Ecuador, varios constituyentes, afortunadamente no prosperó esta moción, sugirieron incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Eso para mostrarte que no hay la menor idea de lo que es una constitución. Incluso algunos constituyentes dijeron, ¿por qué no al hombre? Vaya. En la constitución de Brasil, no la actual, ni la inmediatamente anterior, sino la anterior, había un inciso que se establecía cuál era la tasa de interés en términos reales. Eso es no tener la menor idea de lo que es una constitución. A instituciones como Keito y como tantas otras que hay en distintas partes del mundo, no las suficientes, creo yo, que explican estos principios que son principal, aunque no exclusivamente, para beneficiar a los más necesitados y a los más vulnerables, que en nombre de ellos se adoptan atrocidades que atropellan derechos y que perjudican grandemente, porque creo que una de las deficiencias de nuestro discurso liberal es no haber puesto suficiente énfasis en el nexo causal y la relación que hay entre empresarios exitosos, que si son exitosos es porque dieron en la tecla para los bienes y servicios del prójimo, esos empresarios exitosos con sus ganancias las invierten y esa inversión es la causa, la única causa de salarios e ingresos en términos reales. Esa es la diferencia entre los salarios de Alemania y los de Uganda. No es recursos naturales. El tema es de las cejas para arriba. El tema es educativo. Pensemos que Japón es un cascote, que el 20% es habitable. Pensemos que Suiza no tiene recursos naturales. Pensemos que África acumula los recursos naturales más colosales del planeta y la gente se muere intoxicada por el agua, con moscas en la frente y con pobrezas horripilantes. El tema es
el tema es de las cejas para arriba, el tema es neuronal, el tema es educativo. Por eso vuelvo a todos estos think tanks y las instituciones y cátedras que tratan de remontar esta difícil montaña y de ir a contracorriente y explicar los valores y estos principios que han hecho, lo hicieron una vez en la Argentina, lo tenemos que poder hacer de nuevo, y contemporáneamente, como el mismo Javier Milei ha puesto tantas veces el ejemplo de Irlanda, que era de una pobreza fenomenal y ahora tiene un ingreso per cápita mayor que incluso de Estados Unidos. Vamos a una pregunta de uno de los que nos esté escuchando. Hemos estado hablando del resurgimiento del liberalismo y a propósito, Roberto García pregunta, algunos políticos en América Latina usan peyorativamente el término neoliberales. ¿Dónde se origina este concepto mal entendido? Bueno, me parece muy importante esa pregunta, Roberto García, y lo quiero en ese sentido citarlo a Mario Vargas Llosa, donde dice, abro comillas, dice, en mi vida que va siendo larga, me he encontrado con muchos liberales y muchos más antiliberales, pero nunca me topé con algo así, esa rareza del neoliberal. El neoliberal no existe, no hay ningún intelectual contemporáneo, no hay ningún intelectual que se considere a sí mismo como neoliberal. ¿Qué es eso de una nueva libertad? Lo que pasa es que hay muchos cobardes, diría yo, timoratos, que no se atreven a hacer un ataque frontal al liberalismo, que es una palabra demasiado fuerte y que tiene cada vez mayores adeptos, y entonces prefieren esa cosa extraña, extravagante, inexistente que es el neoliberalismo. Eh, Vamos con otra pregunta que dice, ¿cuáles son los mayores, este es de Anónimo, cuáles son los mayores obstáculos que Milei se enfrentará para implementar su plan liberal? La clase política, el peronismo, etcétera. Más bien suena una pregunta política. Bueno, es una pregunta difícil de responder. Hay varios segmentos, yo diría. Hay un segmento de muy buena fe que vienen de tradiciones como la marxista y sus equivalentes y vienen haciendo un tránsito muy interesante hacia el liberalismo. Pero aún los agarra Milei con pastillas, digámosle así, demasiado grandes y fuertes para digerir. Entonces vienen algunas críticas. Y luego viene lo que Javier Milei, con mucha razón, ha denominado la casta, pseudoempresarios, o sea, empresarios aliados al poder, que más bien deberían ser llamados explotadores o varones feudales, que piden mercados cautivos, que piden aranceles y protecciones de distintas naturalezas, sindicalistas que no atienden las necesidades y los requerimientos de sus afiliados, a veces afiliados coactivamente incluso. Y hago un paréntesis acá para decir que una de las cosas que se está debatiendo es eliminar, que no solo existe en la Argentina, sino en otras partes del mundo, el agente de retención. Es decir, el empleador le retiene al empleado. ¿Y por qué le retiene? Porque sabe que el empleado no va a destinarlo, el fruto de su trabajo, a las mismas direcciones de quien retiene. En realidad, retener un peso al empleado es una inmoralidad. La diferencia entre el salario bruto y el salario neto no debería de existir. Es sagrado el ingreso de la gente. Pero en todo caso, sindicalistas que son más bien matones, que son más bien provocadores, que son más bien gente que busca privilegios personales, y junto con los empresarios y políticos que defienden su espacio y sus privilegios en lugar de comprender que son servidores públicos.
Acá abro otro paréntesis, que a raíz de propuestas que han hecho algunos para la Cámara de Senadores y Diputados, habría que alguna vez estudiar la posibilidad que no haya reelección y además que sean part-time, como existe en Texas, en Vermont, en otros lugares en Estados Unidos, a los efectos de que puedan percatarse qué es el sector privado y no vivan de la política. Y eso, agrego, Ian, que Bruno Leoni, el gran jurista Bruno Leoni, ha sugerido para el Poder Judicial que se abra la posibilidad de tener árbitros privados, sin ninguna condición de ninguna naturaleza, incluso que no sean abogados. Y abro otro paréntesis acá, y estoy con demasiados paréntesis, para decir que hay un problema grave en la mayor parte de las facultades de Derecho. Abogado quiere decir defensor del derecho, y en realidad la mayor parte de los abogados memorizan cuáles son las leyes, los incisos y los párrafos, pero no tienen la menor idea cuáles son los mojones y puntos de referencia extramuros de la ley positiva. O sea, el positivismo jurídico ha hecho estragos en la Facultad de Derecho. Entonces, ahí viene una cuestión también, analizar a profesionales y a quienes se dedican con muy buena voluntad, en la mayor parte de los casos, al Poder Judicial, pero no tienen suficiente formación jurídica. Entonces, esos son los obstáculos que ha debido enfrentar Javier, pero como le dije hace poco, y esto no es una exageración, suena como una exageración, pero Javier Milei tiene, y no hay que ser injusto con la gente porque depende de las épocas y todo esto, pero tiene convicciones mucho más profundas, a pesar de mi enorme admiración a Ronald Reagan. Javier Milei, con esta cuestión de la tradición de la escuela austríaca y con afilar mucho el lápiz, tiene más convicciones que Margaret Thatcher y Ronald Reagan, a pesar de mi gran admiración a estos dos expresidentes que le debemos mucho. Y como digo, a veces es injusto porque las distintas épocas contemplan muy diversos problemas, pero creo que es algo extraordinario lo que está pasando en la Argentina y somos conscientes todos de los obstáculos, de los palos en la rueda, de las marchas y contramarchas y los problemas, y espero que esto no afecte el rumbo y el balance neto que hablábamos antes. Bueno, a propósito de esa observación, han llegado varias preguntas o comentarios acerca de la influencia de lo que esté pasando en Argentina más allá, en la región y a nivel internacional. Estoy de acuerdo contigo que el discurso en Davos fue bastante claro, fue novedoso para ese foro, fue importante porque fue una plataforma global y desde mi punto de vista fue una oportunidad en que Milei no estaba hablando únicamente y casi poco el tiempo en realidad de Argentina, estaba hablando de valores liberales, apelando a estos valores que son universales y advirtiendo a Occidente que ha escogido un mal camino y es hora de regresar a este camino liberal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el impacto de lo que está ocurriendo en Argentina hoy día, más allá, en el caso que tenga éxito y en el caso que no? Bueno, yo espero que eso último no ocurra, por lo menos en el rumbo y en el balance neto, como digo, aunque haya que dejar de lado varias cosas. Pero yo creo, Ian, que el testimonio ya lo dejó Javier. En ese sentido, desde nuestra perspectiva, ya ganó. No importa qué ocurra, por supuesto que sí importa en el sentido de que los distintos grados de resultados no da lo mismo, pero la faena que ha hecho va a ser reconocido, yo creo, en la historia, Javier, independientemente de lo que ocurra ahora, de ahora en más. No hemos hablado de políticas públicas específicas.
una de las políticas, una de las reformas que Milei prometió y que sigue prometiendo, que me parece importante, es la dolarización. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de la dolarización respecto a eh, el impacto, cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer, cómo se está haciendo? No sé si tienes algunas reflexiones al respecto. Bueno, yo diría que para apuntar a la meta de Javier es la eliminación de esa institución nefasta que se ha dado en llamar la banca central. Porque por más que los banqueros centrales, un directorio del Banco Central, sean los más competentes y aptos del planeta, están embretados en uno de tres caminos: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decida va a estar afectando los precios relativos. Y si alguien dice, bueno, pero no exageremos, pongamos este contrafáctico, digamos que son tan sabios los miembros de la banca central que pueden percibir lo que la gente quiere y va a ser lo mismo que la gente quiere, la contestación inmediata a eso es: ¿para qué diablos se metió si va a ser lo mismo que la gente quiere ahorrando honorarios? Y la única forma de saber lo que la gente quiere es dejarla actuar. Por eso lo cito nuevamente a Milton Friedman, que ha tenido distintas etapas, como tú sabes, Jan, en sus propuestas monetarias, pero la última, en su último libro, Monetary Mischief, él dice textualmente: el dinero es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de banqueros centrales. Y Hayek, que lo hemos citado también, dice: hace 200 años nos hemos dado cuenta del error y el horror de atar la religión a la política. No esperemos otros 200 años para darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda a la llamada autoridad monetaria. Y después está esto, Jan, que la gente dice, bueno, pero dígame ejemplos donde no hay banco central. Bueno, es cierto, se puede dar el ejemplo de El Salvador, de Ecuador, Hong Kong, etcétera, pero el punto central acá es la falacia ad populum. Si todos lo hacen está bien, si nadie lo hace está mal. Con ese criterio no hubiéramos pasado de nuestros ancestros, de las cuevas, el taparrabo y el garrote, porque el arco y la flecha era algo nuevo, no probado. Entonces no hubiéramos salido de esa situación. Desde el Banco de Inglaterra en el siglo XVI, cuando dejó el oro, todos los bancos centrales tienen en su carta orgánica un punto que dice: el objetivo, preservar el valor de la unidad monetaria. Pues ningún banco central en la historia de la humanidad ha hecho semejante cosa. Entonces, es como el cuento del lobo feroz. El Banco Central es para comernos mejor. Es, como decía Milton Friedman de nuevo, un impuesto no legislado y el peor y el más deleterio y devastador para la gente más necesitada y vulnerable. Entonces, hay que recordar, no tenemos tiempo ahora, pero es interesante recordar la historia monetaria, que la moneda no es un invento de los gobiernos, sino para salir del trueque o el cambio directo y los problemas que presentaba, la gente eligió uno o dos bienes que tenían valor industrial o comestible y lo utilizaban hasta que apareció el gobierno forzando con conversiones forzosas y acuñaciones fraudulentas, hasta que se creó la banca central, que es la vaca sagrada del siglo XX, aunque el siglo XVI es el Banco de Inglaterra, pero digamos, la mayor parte de la banca central es después de los acuerdos de Génova y Bruselas, fueron en el siglo XX, en el caso argentino en el año 1935, y ahí empezó el problema. Entonces, yo creo que el tema del Banco Central es un aspecto. El tema, o sea que en realidad, más que dolarización, el objetivo del caso de Javier Milei es que la gente elija cuál es la moneda de su agrado, que conjetura que, dado que el dólar es una divisa muy conocida, la más en la Argentina, es probable que en ese caso utilice el dólar. Pero por ahora está con los pasivos no remunerados un embrollo fenomenal, pero vemos que está logrando cosas como que
la deuda pública se redujo en 37.000 millones de dólares, el gasto público se redujo como digo, la deuda, se redujo el gasto público, y hay una serie de signos indicadores que son, me parece, buenos y en camino para poder terminar con este enjambre y lograr el objetivo final que antes de ayer Javier volvió a ratificar, la importancia de eliminar el Banco Central. De manera que yo creo que ese es el punto medular desde la perspectiva monetaria. Sé que hay colegas que no están de acuerdo, que creen que hay que ir con mayor rapidez hacia estas metas, pero en fin, como digo, es lo que hay, lo que tenemos, lo que se está luchando, y espero que tenga éxito, ¿no? Guillermo Bustos pregunta, ¿cuál es su pensamiento sobre la educación en la actualidad? ¿Sobre Supongo qué, que perdón? sobre la educación, supongo que está hablando de la Ah, educación pública, ¿no? bueno, ahí viene un punto también muy, muy medular, diría yo, el más importante, y lo resumiría de esta manera. La educación es un proceso evolutivo de prueba y error, lo cual exige que haya puertas y ventanas abiertas para la competencia de auditorías cruzadas para lograr el mayor nivel de excelencia posible. O sea, lo primero en este esquema es comprender que los ministerios o secretarías de Educación y Cultura son una cachetada feroz a la inteligencia. Porque nadie, ni tú, Jan, ni yo, si estuviéramos en el Ministerio de Educación o la Secretaría, cualquier cosa que hagamos va a estar mal, a menos que no hagamos nada, pero entonces ¿para qué estamos? Cualquier cosa que hagamos, el intentar sugerir pautas o estructuras curriculares es un agravio a esto que estoy diciendo de las puertas y las ventanas abiertas y la competencia. Ahora, si hay carreras universitarias que requieren reconocimiento oficial, digamos, para decirlo de alguna manera, eso debería de ser igual que era en Europa originalmente y en las colonias en Estados Unidos, donde instituciones dedicadas a la acreditación competían entre sí para acreditar. Y después viene otra cuestión, más de fondo, yo diría, y es el tema de la llamada educación pública. Yo creo que hay que borrar esa terminología. No es educación pública porque la educación privada es también para el público. Es educación estatal. Y queda horrible, ya sé, igual que literatura estatal, teatro estatal o periodismo estatal. Ahora, ¿qué hacer con las instituciones estatales? Yo creo que venderlas al mismo claustro que hoy las está administrando. Y en un rapto de generosidad, en realidad no es generosidad porque son recursos ajenos, regalárselas. Pero a partir de ese momento, la forma en que toman café y prenden las luces va a ser completamente distinta. El manejo de los activos fijos y los activos corrientes. Y creo que también, como ha sugerido Milton Friedman, para periodos de transición, aplicar el sistema de vouchers. O sea, todos los que tienen la capacidad, pero no los ingresos para aplicar a las ofertas educativas existentes, que tengan un voucher en esa transición. Entonces, que no se diga que con esta propuesta quedan desamparados los de menores ingresos, porque está, como digo, la cuestión de los vouchers. Si se insiste en instituciones estatales, es porque se tiene en mente otra cosa, que es o la sindicalización o la mugre en las instituciones o el adoctrinamiento, pero no es proteger a los más débiles, puesto que el voucher está cubriéndolo. Entonces, y no es, Jan, no es para nada, estoy seguro que tú lo compartes, no es para nada para decir que los que enseñan en educaciones estatales son malos profesores. Yo estaría escupiendo contra el cielo.
Yo fui profesor titular en la Universidad de Buenos Aires en 5 carreras: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y Filosofía y Letras. Estaría escupiendo al cielo. Para nada creo eso. Hay profesoras y profesores extraordinarios en el ámbito estatal. El tema es de incentivos, como nos enseñó Ronald Coase, Harold Dempsey o Douglas North. Es un tema de incentivos, como digo, la forma que se prende café y se prenden las luces, la administración de activos. No es lo mismo para cualquiera de nosotros cómo administramos las cosas cuando es el fruto de nuestro trabajo que cuando estamos manejando el fruto del trabajo ajeno. Entonces es, como digo, un sistema de incentivos. Pero a partir de ese momento, los procesos naturales van asignando recursos allí donde la excelencia académica es mejor. Lo que pasa con cualquier otro bien y cualquier otro servicio en el proceso de mercado. Y no es que con esto de la educación privada el ser humano haya alcanzado la perfección. La perfección no está al alcance de los mortales. Ya sabemos que va a haber problemas. El asunto es minimizar costos. Bueno, se nos está acabando el tiempo y antes de que nos despedimos, me gustaría hacerte una pregunta más. Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, creo que es correcto decir que él siempre fue antiautoritario. ¿Fue él parte de la tradición liberal argentina? Definitivamente sí. Él, cuando murió Jorge Luis Borges, que yo tuve la satisfacción de llevarlo a ISIADE para hablar con alumnos, en fin, con mi pariente Adolfo Bioy Casares, que estuvimos juntos en la Comisión de Cultura del Jockey Club durante mucho tiempo, pero cuando murió María Kodama me invitó a dar conferencias con el profesor Álvarez y otros en la Fundación Jorge Luis Borges, y mi tema era eh, Spencer, una preocupación borgiana, porque era un gran admirador de Herbert Spencer y del individualismo. Y él no era partidario de la existencia del gobierno. Y en un ensayo que se llama Reflexiones sobre un hombre cansado, él le dice al periodista, se imagina un diálogo, y el periodista le dice, bueno, pero usted no es partidario de la existencia del monopolio de la fuerza, efectivamente, pero ¿cuánto tiempo cree que vamos a tardar en eliminar el, el monopolio de la fuerza? Y más o menos unos 300 o 400 años, dice. Entonces el periodista le pregunta, ¿pero y mientras qué? Mientras jodernos. O sea que Milei es parte de esa tradición que antes trajo Borges. De... Así es, lo único que yo discrepo radicalmente, y cuando me dieron el premio Juan de Mariana en 2017 en Madrid, se lo mencioné a mi querido amigo Jesús Huerta de Soto, que discrepo con la terminología de anarcocapitalismo, porque el primero que usó la palabra anarquía fue William Goodwin, que decía que anarquismo significa la ausencia de normas, y es invivible la sociedad sin normas. El tema ¿es más efectivo el monopolio de la fuerza o el proceso de evolución espontánea? Entonces yo en el año 93 publiqué un libro que se llama Hacia el autogobierno, con el prólogo del premio Nobel James Buchanan, donde bautizo, y hay autores como Bruce Benson y otros que lo han tomado al autogobierno, me satisface eso, para referirme a este tema que no suscribo lo que habitualmente. Pero en fin, estamos en debates hoy sobre si debe haber o no controles de precios. Después de que Claro. desde Hammurabi a la fecha ha habido fracasos reiterados, tenemos seminarios muy reducidos con alumnos muy especiales para hacer seminarios con otros paradigmas, pero el debate hoy está referido a la importancia de mantener el gobierno en sus funciones limitadas de proteger los derechos de la población, y a veces se dice, me atrae especialmente, si no, mandantes y mandatarios prefiero, ¿no?
sin ninguna duda, eso debe ser la prioridad, sin ninguna duda. Y, y se está haciendo, parece que sí han habido avances y pueden haber avances muchos mayores, incluso en los días y las semanas que vienen en Argentina, por lo que tengo entendido. Nosotros en el instituto vamos a seguir prestando bastante atención, haciendo lo posible para promover las buenas ideas y quiero agradecerte, Alberto, por habernos acompañado hoy día. Para mí ha sido un gran placer conversar contigo y agradezco a todos los que nos acompañaron en línea. Estemos pues en contacto y muchísimas gracias otra vez, Alberto. Bueno, nos mantenemos en contacto, Jan, y agradezco muchísimo tu invitación. Ha sido un lujo intercambiar ideas contigo, que la mayor parte de las preguntas que me hiciste tú las podías responder con mucho mayor solvencia. No lo creo, tú mucho mejor. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Estemos en contacto. Hasta luego todos. Gracias, hasta luego.